A mitad de la ruta más difícil, las piedras de Machu Picchu guardan un secreto que desafía la lógica moderna. Los incas, expertos en astronomía, tallaron alineaciones que sincronizan el sol con la arquitectura de la ciudad eternizada. Cada terraza, cada terrazo, actúa como un reloj solar que marca ciclos de vida y muerte. Al contemplar la noria del cielo, se percibe como la piedra vibra con los latidos del cosmos. El trazado geográfico es un lenguaje que traduce el tiempo en geometría, revelando la percepción del universo incas. Descubriremos cómo estos maestros del entramado revelan la verdad oculta por siglos. Al medir la alineación de las cámaras sagradas, el visitante siente el pulso del cosmos del acero de astros. Los incas, expertos en astronomía, tallaron alineaciones que sincronizan el sol con la arcana leyenda del paso de los cuatro mundos, y así transformaron cada piedra en un compás que marca el tiempo de la vida. A medida que la luz del amanecer se desliza sobre el Machu Picchu, el torreón de Pongo emerge como un candado de radiación solar. Sus fachadas están cortadas con precisión para que, cada año, el sol maduro alzada a la cumbre de Inti atraviese un portal resonante. El momento, calculado con tablas ancestrales debidas a los maya del Inca, marca la transición de la temporada de cosecha. En la misma alineación se proyecta la sombra sobre el Masa Huayna, recibiendo el tono de la huella que nombra la tierra como un pájaro de fuego. El solarí, una estructura destinada a la observación, se abre a la vista del cielo de Ucayali, y sus muros, cubiertos de incisiones geométricas, dirigen la luz tan exacta como la engranada lógica de los calendarios maya. La estructura doble de piedra que se eleva como un vigas de hierro aguarda la culminación de cada solsticio. Así, los incas codificaron la recepción solar como parte de la arquitectura del tiempo, independientemente del cosmos que lo rodea. El Palacio de los Siete Anillos irisado su. Continuará, sección 2. El cierre de los oportunios, conductor de voz off / diagonal narrador, plano de 3 segundos de soporte, toma aérea de la ciudad, el sol se alza tras las montañas. Un haz de luz roza las paredes de piedra. Voz, desde la cima. El río Vilcanota parece susurrar un secreto que los Andes murmuran durante siglos. El arquitecto del que estamos hablando, sin embargo, no fue un simple constructor, fue un cartógrafo del cielo. Un alfabeto vivo improvisado en piedra y metal que enseña a Machu Picchu latir al ritmo de los astros. Transición, corte a la cámara lento a través del enclave del Alcalde Mountain, el reflejo del alma Susa. Voz. La primera pista para descifrar este tiempo se encuentra en la disposición de los bloques de piedra. Cada muro, cada fachada, parece codificar algoritmos solares. La estructura conocida como el Torrejón del Sol, una línea de monolitos internos, actúa como una regla secuanal, su sombra golpea la plataforma central al amanecer del equinoccio de marzo, marcando el comienzo de la temporada de cosecha. Los incas, que creían que la tierra y el cielo estaban entrelazados por un latente mercurio, plasmaron este mecanismo en la planta urbana. Plano macro, primer plano del solfumento de la estructura, sombra extendiéndose. Voz, dentro del Salón de los Mil Linajes descubren los geoglifos que, cuando el sol se alinea, proyectan uno a otro como si una red de litios murieran en la noche. Tal vez es allí donde los ancestros corporeles encarnados en las estelas de la piedra enseñan cómo los cielos hablan a escala de los siglos. Imágenes, on the camera, Abler of the Sun's Ray Across Field Resolution. Voz, a continuación, el Templo del Inca, o Templo del Sol, con su fachada de piedra gira semicircular, medible 823 metros desde el punto de inicio de la línea del pegamento lunar. La bóveda cavernosa permanece intacta, sin ventanas, entrecapada por los trazos de grietas sagradas. Aquí a través del 18 grados de incidencia solar, los incas marcaron la entrada-salida del sol, que arrojó una sombra delgado al final del camino que corresponde con el solsticio de invierno. El sonido de un respirador diminuto que recordatoria avalancha, leve seco de pie de mejora. Voz, observa, por un instante, la configuración del quipú. Este enrejado de no solo biología para la contabilidad, también carácter como hilos de luz. La cuerda principal eructa en 18 puntos, la cifra de la fase lunar que coincide con la sangre del Paraná.
y los hilos internos se entrelazan identidades de las constelaciones, de Argos, de Formis, de Orión, para pequeño y grande que la Tierra está circunferencia potencial. El vídeo muestra la cuadrícula del Quipu con proximidad de cuello. Voz. En los túneles sagrados se observa el cortado del primer sol, un estriado de piedras que durante la noche de Navidad se ilumina con la luz de la luna llena. Los incas usaron los astros como marcos de la vida ordinaria. El mismo día se originó la ordenación económica, la guarida de los cultivos y la construcción de la cualtes de la divina astronomía. Cuando los rayos del sol surgen alrededor de la piedra el 7 de abril, su nombre será la Senla afectada del oriente. Plano, túneles alterna la oscuridad y el brillo, la mineralidad de Atar. Voz, el tiempo no era un absoluto lineal para la civilización inca, era una misión de cuadradas de luz y sombra. Cada rincón de Machu Picchu está imprescindible, una sinfonía de cuerpos humeantes y cócteles densos de credibilidad. Y en cada rincón sutil, una luz luminosa de los cuerpos celestiales que bordeada la superficie de la tierra. Cada piedra en las ciudades, en el grano del conocimiento, un índice de la cronología. Desglosar la ciudad y los mediators que habitaban su espíritu no describe la compenetración. Se descubrirá la postura precisa del Inca Onizi a cada día de la época. La cámara refleja las sombras sobre el terruño y el atardecer. Una música cálida y desenfocada acompaña. Voz, así y así Machu Picchu no es solo un museo de los esfuerzos de la civilización. Es todo un texto escrito en detalles de luces y gestos. Nos invita a adjuntar nuestro propio latido al secuencial de la Tierra, un tránsito en una guarnición futura. Termina con la toma de la extensión paso en el alba sobre la cima del Machu Picchu. El sol se dispara sobre la tela. Voz, dejemos a la mañana robar el ente de búsqueda. Fin de la sección 2. El calendario de Machu Picchu oculta incisiones que responden al alineamiento con cada eclipse parcial del sol. Cuando la luna se alza sobre la pirámide de gases, las sombras danzan como huellas de ancestros. Secundariamente, un relieve de serpiente cristalina revela los ciclos de fertilidad que los Inca veneraban. Misterios revelan que el Apu, custodio Eras, en realidad, un espejo purificador ligado a la ecuación solar. Al mediodía, las paredes se inundan de vapor azul, proyectando los rieles de rutas de viento ancestral. De repente, las piedras de sombra se ajustan, convirtiendo el templo en un espejo de tiempo cósmico. Los ecos de las voces se entrelazan con la brisa, narrando la verdad que la ciudad no deja silencio. En las noches de solsticio, cerámicas primigenias se iluminan con luz de fuego, revelando patrones de constelaciones. La piedra de la espuma de la montaña sugiere un pacto con la tierra, ofreciendo, en sintonía, la fertilidad silenciosa. Los incas depositaban semillas de cacao en rituales que se miraban como respuesta a los ciclos periódicos de luz. Guiados por los latidos del mundo, el ritual de la sangre se sincronizaba con los cruces de la esfera célula. La sala del horizonte, bajo la luz verde de luna, abre un portal que vibra con verdades precisas, envolviendo el alma alrededor del tiempo. Al final, la arquitectura se revela como un cuerpo vivo que respira el instante y el infinito, dejándonos percibir la resonancia política. Sección 4. La cámara se eleva sobre la muralla de la vocación, capturando el contraste entre los picos nevados y la sombra del templo solar. Una música vibrante de campanas andinas suena de fondo. El horizonte de Machu Picchu no es una línea estática, es un dial inmenso que se abre al cosmos. Cada piedra, cada corte de terrazas, se alinea meticulosamente con los movimientos de los astros, transformando el sitio en un cronómetro a escala geográfica. En el plazoleta del sol, una ligera depresión en la superficie del rocío con rejadas sirve como relevo para el sol de la fortuna. Los incas utilizaban este plano para observar la transformación del sol de mediodía a medianoche, pero también para marcar la transición entre los 7 días del año de los 9 días lunares, un ciclo que en la tribu huanca se llamaba Kaasurai. El templo de la luna está tejido de una serie de pequeños orificios que se abren únicamente en los días de luna nueva y cuando la órbita de la luna baja sobre los picos de Huayna Picchu. Al día siguiente, cuando el notorio Machu Picchu se alza sobre la P, el efecto que lo hace brillar con luz propia y extraña,
Los sacerdotes detrás de una pared de piedra negra se colocan de tal manera que el rayo del sol atraviesa el orificio, proyectando una luz que parece flotar sobre el suelo recién compactado. Esta técnica de luz atrapada no solo era una demostración de habilidad sino también un método para enseñar a la comunidad la verdadera esencia de la noche, la luz que sigue siendo, a pesar de la oscuridad. Con esta idea, la arquitectura se convierte en una lección tangible sobre la persistencia del tiempo. Más lejos, en la población de Machu, las terrazas funcionan como termómetros gigantes. Cada nivel está situado a una altura que varía en 200 metros entre el valle y el pico, y cada uno de ellos genera microclimas distintos. La distribución de espacios verdes, los canales de agua y los bancos de piedra se diseñaron para captar las corrientes de aire de la Reinite, el viento de la lluvia, a los picos de Cheu. Este fenómeno permite definir la ventana exacta en la que la lluvia será más abundante, el momento de la siembra o la cosecha. El vértice de Machu, la pico de la Inti, no es un simple punto geográfico, sino la cúpula del mundo, el eje que señala la caída del sol de los 9 lugares. Los arquitectos incas emplearon marcas esféricas de piedra, aprovechando la precisión de la geometría sagrada, para que el foco solar se alinee con el ostro de la cúpula en los días de solsticio de invierno. En estos momentos, el sol arroja una sombra que retrata la figura de una serpiente, símbolo de renacimiento y renovación, respondiendo a la filosofía de la vida como ciclo eterno. Cuando la comunidad de los paganás se preparaba para la venecía del Ige, la rotación del sol en la esfera, los rituales se realizaban en esos momentos de alineación, marcando la conexión del pueblo con su territorio. Para los incas, esas sombras de piedra eran la evidencia viva de la existencia de un confidente universal que mantenía el mundo en continuo movimiento. La arquitectura de Machu Picchu, entonces, no solo resistió el paso del tiempo, la midió, la archivó, la representó. Cada edificación, cada terrace corridor, cada puerta giratoria es la marca de un reloj impreso no en relojes simples, sino en la propia piedra de la tierra. La cámara hace un giro de 90 grados sobre el templo solar, mostrando la inscripción de la luna nueva sobre la piedra. La música aumenta y se desvanece con el sonido de la brisa que sigue el horizonte. Observando detenidamente los bloques que componen la plataforma del Inti, se aprecia cómo cada piedra se sitúa no solo por su función estructural sino por su relación con los horarios lumínicos. A la hora de la mañana naciente, el sol, como si fueran guías invisibles, converge sobre la cara de la piedra que marca el solsticio de invierno, proyectando sombras que se alargan y ensanchan sobre el templo dedicado a la cosecha. Tras ese instante, el sol continúa su viaje, y cuando alcanza el punto de ascenso del equinoccio, la luz rebota sobre la escultura del jaguar en el templo de la lluvia, recordando la interconexión entre la tierra y el agua. Ambos son esenciales para la vida del pueblo andino. El conjunto luminoso creado por la disposición deliberada de las fachadas y cámaras actúa como un calendario solar tridimensional. El propio Inti, que pulsa con la fuerza de los rayos, se convierte en el medio por medio del cual el sol divulga la sucesión de los ciclos agrícolas. Cada giro de la tierra, cada paso del sol a lo largo del horizonte, se traduce en una celebración o ritual, y la arquitectura se encarga de no perder la fecha exacta. Así, cuando el sol se baja para marcar el siguiente equinoccio, las sombras decían a los agricultores la hora de la siembra, y cuando alcanzaban el cenit, él ofrece la mayor sombra dentro de la curva de la montaña cuando la luz se dispersa de forma exacta sobre el templo del sol. Otros recintos dentro de Machu Picchu, como la Sala de los Tres Tonos, presentan una disposición que también hace honor a la circulación del día. La yerbata en los dos lados de la pared, una inclinación que se señala en la parte superior de las columnas, crea una pelota de dimensions que se alza sobre la arena o fin cosmological axis iskansten. En cada punto, la luz diac differences. Anas you move through each tier you find how the intangible plan y la junta de la temporada. Este fenómeno composible, con cientos de grados de precisión, hace que el lugar actúe como un observatorio meteorológico y agrícola a la vez. El tiempo no se percibe como un mero número, sino como un conjunto de señales humanas y cieles, un man, aún y un regateante y un cuadro brivo, de que permite servente el que se le pasa y como un bien para la humanidad. La arquitectura inca,
Por tanto, es un palacio del tiempo que conocemos como la vía, una interpretación en la que el espacio, la tierra y la espaciación del sol se potencian en re. La comprensión de Machu Picchu, y su transición hecha más clara en la evolución que se identifican en la marca de los patrones del sol, demuestra ese punto. La arquitectura es un cronógrafo inspirado en la sinfonía de los movimientos celestes. Esta relación entre geometría y cosmos abrió un universo de formas de contar los años y de contar la vida. Seguiremos explorando la relación que se hace entre este calendario físico y la identidad del pueblo que se sintió muy intimista en la forma de sus celebraciones en la siguiente parte. En el instante cuando el sol se alinea con el punto norte-sur de la ciudad, la luz entra a través de las galerías de la Casa de los Perros y se propaga como una cinta de oro sobre las terrazas. La sombra, fluctuando con el ángulo del astro, dibuja a lo largo de las paredes un compás de fechas que se repite cada año. Es en ese juego continuo de luz y sombra donde los incas dejaron su versión de calendario, un instante fotónico que marca el paso de las estaciones y con él, el equilibrio entre la tierra y el cielo. El observatorio de Machu Picchu, con sus agujeros semiconoicos y la fachada de restauración, se erige como un punto de mira cuyo propósito trasciende la mera medición solar. Los arqueólogos han identificado que la fachada norte-sur del templo no solo sigue una recta cardinal sino que se inscribe dentro de una sierra, un set entero de puntos de observación que, al ser iluminados por el sol en momentos precisos, revelan alineaciones destinadas a indicar los solsticios de invierno y verano, los equinoccios y, en ciertos casos, la aparición de cometas o cuerpos celestes de particular relevancia para la cosmología incaica. Al desafiar la simple lógica de los relojes mecánicos, los incas empleaban la arquitectura como un espejo de la naturaleza. Cada bloque de piedra, curado y colocado con una precisión extradimensional, actúa como un recordatorio de que el tiempo se revela en el asentamiento del sol sobre un plano sólido. La construcción de la plataforma del Templo del Sol, con su cámara gótica, se diseñó para que la penumbra recargara el plato solar una vez que la partícula más pequeña de luz llega a ese punto focal. El resultado, un fenómeno en el que la luz y la oscuridad se abrazan, interpolando en la piedra la idea de cambio y continuidad simultáneos. La arquitectura también reflejó la visión del cosmos de los incas, donde no solo era un velo de cielo, sino una red de interconexiones, los solsticios, los crepúsculos, los momentos de cosecha, todas esas citas capturadas en la geometría de los muros. Por eso la acumulación de conocimiento se cribó no en manuscritos, sino en el silente lenguaje de la piedra y la piedra de la huella. En Machu Picchu, cada terraza elevada actúa como una estación de reloj espacial, capturando la sucesión de los días como estaciones de un ciclo de 8 años, reflejado en el número de glifos en las paredes. Según las interpretaciones de los arqueólogos, el uso de líneas y agujeros en la fachada sugiere también una teoría de la energía cósmica. Se ha sugerido que las líneas de ideal se alinean con los vientos andinos, indicando la presencia de una energía vital que atraviesa la estructura de manera similar a una interconexión energética. Si el sol es el orbe de transformación y las piedras las obsequian a la construcción del tiempo, la filosofía inca la unió y dejó un legado de entropía controlada, en la medida en que la piedra se convierta en un contador de momentos. Uno de los fuentes interpretativo más funestos se deriva de la manera en que la luz se filtra a través de las grietas de las paredes, proyectando la figura geométrica que define el patrone. La vida en Machu Picchu, en sus coincide con los ciclos de la astronomía y en la leyenda se manifiesta como un compás resonante. En las antiguas cuevas de Travis, la alineación con la posición del sol no solo delineaba la fecha de los Juría, también prometía la prosperidad agrícola de un hogar conectado. Y la compleja arquitectura ofrecía una forma de recibir, mantener y adaptar el conocimiento inca. La verdad recae en la sabiduría y la tolerancia. La señal escrita en el tiempo y la conciencia concientizada están también dentro del silencio de la piedra, del eco de la luz que se das. La visión del tiempo es, entonces, una huella de piedra y la de su propio estampa visual, orden de sombra, historia, orgullo y por qué vivir. En la ascensión del sol, un fiel guardián del templo habló de un canto que solo el viento conoce. Su voz resonó entre terrazas de quinoa, describiendo cómo el aire trazaba patrones invisibles sobre la piedra.
Los corredores de la noche guiaron mi infancia, contó el anciano, mientras el sol bañaba sus arrugas. Aquel alba, la piedra vibró, y un eco familiar sacudió el aire, como si respondiera a su recuerdo. Deténme, susurró el guía, porque la estructura es un calendario de vida, no de fechas. Camino entre bloques de Siyustani se siente como un río claro, que lleva agua de lluvia y de estrellas. El aire cargado de paja de coca dejó una fragancia dulce que se enmienda en dosel de monjes. Una mujer de la aldea testificó que cuando el sol se alza, su voz se erige como sigilo de futuro. Escuché el relato y el viento se volvió helado, como si observara cada mortal despertar. En la cresta del sillar se reveló un espejo de cuarzo que inmortaliza la mirada de quien llegue. La luz atrapada allí vibró, proyectando la constelación de Machu, recordando la danza de los dioses. Con manos temblorosas, la anciana afinó su cuenco, el fulgor se derramó sobre los corales de piedra. Así se construyó el cronograma del siglo, con lenguas de fuego y ofrendas de lluvia. De esta manera, la arquitectura revela su visión del tiempo, un cuadro sincronizado con la traza del cosmos. Sección 8. La geometría de los ciclos. El latido de la piedra sigue marcando el pulso de la tierra. Al cruzar el puente de piedra que une la plaza Sagrado con las terrazas del Inca, se percibe una ligera vibración, como si cada yunque de barro se sintiera en sincronía con una melodía celestial. Aquí, los arquitectos incas no construyeron simplemente una ciudad, crearon un calendario vivo, una sinfonía de ángulos y sombras, donde cada nivel de terracería representa un compás del tiempo que los ancestros invocaron. 1. El eclipse de la luna en la plaza de los arcos. Observa el ángulo del sol cuando se derrama entre los arcos oculados. Cada amanecer, la luz encadena la plaza como un hilo de oro. Los incas utilizaron la lunaridad como acecho, alineando las líneas de los arcos con los cuartos lunares a intervalos de 29.5 días. Cuando la luna se alinea con el borde del Incaquí, el eco de las piedras produce una resonancia que marcaba la fecha de la festividad de la luna del jinete. En la pieza central, la cisterna de agua de Caipa. Su superficie se curva con la misma proyección que el ecuador celeste. Cuando la luna llena se eleva, la luz danzante sobre el agua parece sostener el brillo de un faro heroico, sincronizando la comunidad con el paso de los 3 ciclos agrarios: cosecha, mente y comunidad.